Mi familia me ignoró durante años. En acción de gracias, mencioné como si nada mi fortuna de $200 millones. Mi hermana se quedó con la boca abierta, y mis padres simplemente se quedaron mirando en silencio. Mi nombre es Sofía Ramírez. Una semana antes del Día de Acción de Gracias, mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre que decía, la cena es a las 6 el jueves. Si estás libre, pásate. Sin emojis, sin calidez, solo logística. Como si yo fuera una conocida lejana y no su hija mayor. Miré la pantalla durante mucho tiempo antes de responder con una sola palabra, claro. No había razón para sentirse sorprendida. Hacía años que habían olvidado que existía. Cumpleaños omitidos, hitos no mencionados, mensajes sin respuesta. En mi familia, el centro de atención siempre había pertenecido a mi hermana Isabela. Ella era la dorada, el tema que llenaba cada conversación, el orgullo que pulían frente a los invitados. Cuando hablaban de su nueva boutique, sus colaboraciones con diseñadores o su compromiso con un abogado de Chicago, la mesa cobraba vida con risas. Mi nombre solo salía a la superficie cuando alguien necesitaba algo. Sofía, trae más hielo. Oh, Sofía, puedes tomar la foto. Así que, cuando llegó esa breve invitación de acción de gracias, no se sintió como una señal de paz. Se sintió como una formalidad, una idea de último momento. Aún así, dije que sí. A veces no regresas por la familia, regresas para cerrar un ciclo. ¿Alguna vez has sido olvidado por las mismas personas que se supone que deben amarte, hasta que tu silencio se convirtió en lo más ruidoso de la habitación? Crecí en un pequeño pueblo de Indiana, el tipo de lugar donde todos conocían tu apellido, el trabajo de tu padre y qué tipo de pastel llevaba tu madre a la venta de pasteles de la iglesia. Los domingos, nos sentábamos en el mismo banco, tercero desde el frente, lado izquierdo. Nuestro apellido, los Ramírez, se pronunciaba con un tono que conllevaba cierto orgullo. Pero ese orgullo nunca me perteneció. Estaba tejido enteramente alrededor de mi hermana Isabela, cuya cada sonrisa era una promesa del estatus social de la familia. En ese pueblo, tu valía no se medía por quién eras. Se medía por lo orgullosamente que tus padres te presentaban después del servicio. Y la mía siempre era de la misma manera, esta es Sofía, la hermana de Isabela. La pausa antes de mi nombre siempre se sentía más larga de lo que debería, como si tuvieran que buscarlo. Cada día de acción de gracias, la iglesia organizaba una cena comunitaria. Largas mesas llenaban el salón, cada una decorada con tarjetas de lugar escritas a mano. Recuerdo el primer año que me di cuenta de algo sobre esas tarjetas que nunca cambiaba, mi nombre siempre estaba mal escrito. Sofía, Sofí, incluso Sofía, nunca era yo del todo. Y mi asiento, siempre en la esquina más alejada de la mesa, cerca de la pila de servilletas y la jarra de ponche de arándanos, el lugar donde la luz parpadeaba más débilmente. Solía preguntarme si alguien más notaba el error, pero nadie lo hacía. Todos estaban demasiado ocupados riendo con Isabela. Ella corría por la sala con su vestidito de encaje, recitando su poema de acción de gracias a la esposa del pastor, mientras la gente aplaudía y decía cosas como, esa niña enorgullecerá a los Ramírez. Yo me sentaba en silencio, sonriendo cuando me miraban, fingiendo que no me importaba que la única persona que me preguntó si quería más pavo fuera el conserje de la iglesia. Sin embargo, el momento que se grabó en mi memoria no fue en acción de gracias. Fue mi 10º cumpleaños. Cayó el mismo fin de semana que el primer recital de baile importante de Isabela. Y en nuestra casa, eso significaba una cosa, la sala de estar se convirtió en suya. Me desperté esa mañana con el sonido de la voz de mi madre cantándole feliz cumpleaños a Isabela mientras la ayudaba a ponerse su brillante disfraz. Esperé en mi habitación, viendo el sol trazar su camino por el suelo, esperando que alguien llamara a la puerta para decir, feliz cumpleaños, Sophie. Nadie lo hizo. Al mediodía, la casa estaba llena de invitados, parientes, vecinos, el entrenador de baile local. Globos rosas cubrían el techo y un pastel en la mesa decía, felicidades, Isabela, en remolinos de glaseado blanco. Mi madre pasó a mi lado con una cámara, diciéndome que me hiciera a un lado para no bloquear la luz. Cuando le pregunté en voz baja si tal vez podríamos encender algunas velas para mí después, sonrió distraídamente y dijo, oh, cariño, no compliquemos las cosas. El día ya está muy lleno. No.
Aplaudí a mi hermana como todos los demás. Sonreí para fotos que no estaban destinadas a incluirme. Más tarde, cuando los invitados se habían ido y el confeti yacía opaco en la alfombra, encontré un pequeño regalo en el mostrador con mi nombre mal escrito de nuevo, para Sofía, de mamá y papá. Dentro había un cuaderno de espiral, del tipo que mi padre traía a casa de las conferencias de contabilidad. El logo en la portada decía Midwest Financial Expo. Era delgado, ordinario y olía débilmente a tinta de impresora. Lo sostuve en mis manos durante mucho tiempo, dándome cuenta de que eso era todo, mi regalo de cumpleaños. Mi padre pasó mientras yo estaba allí, con la corbata aflojada, su sonrisa educada pero distante. «Puedes usar eso para tomar notas para la escuela», dijo. «Siempre has sido la organizada». Luego me besó en la frente y fue a ayudar a Isabela a empacar para su viaje al recital. Esa noche, mientras la casa dormía, abrí el cuaderno y escribí una sola línea en la primera página: «Yo estuve aquí». No sabía por qué lo escribí, solo que se sentía como una prueba de algo que nadie más parecía ver. Después de eso, comencé a coleccionar pequeños momentos de ser invisible, como entradas en un libro de contabilidad invisible. Cuando la familia se tomaba su foto anual de Navidad, yo era la que estaba detrás de la cámara. Cuando los vecinos venían, yo era la que ponía la mesa mientras mis padres contaban historias sobre los trofeos de baile de Isabela. Si algo salía mal, el jarrón roto, el cheque perdido, nunca era culpa suya. «Eres mayor», me recordaba mi madre. «Tú entiendes mejor. Eres más fuerte. Deja que tu hermana tenga su momento». Esa frase se convirtió en una especie de himno en nuestra casa. «Eres fuerte. Deja que ella brille». Sonaba noble cuando lo decía, pero lo que realmente significaba era: desvanécete un poco más. Con el tiempo, aprendí a hacerme pequeña, a escuchar en lugar de hablar, a sonreír en las fotos familiares, aunque a nadie se le ocurriera imprimir una para mi habitación. Hay un tipo particular de soledad que no proviene de estar solo, sino de estar junto a personas que miran a través de ti. Viví en ese silencio, lo vestí con obediencia y cortesía hasta que se sintió casi cómodo. Pero a veces, tarde en la noche, sacaba ese viejo cuaderno con el logo de la empresa y escribía las cosas que desearía poder decir. Escribí sobre el día en que me di cuenta de que la palabra familia no garantizaba pertenencia. Escribí sobre cómo se veía mi nombre mal escrito, cómo me hacía sentir como un marcador de posición en mi propia historia. Y en los márgenes, escribí la única frase que me mantuvo en pie: algún día recordarán que estuve aquí. La primera vez que recuerdo que el silencio se sintió físico, como algo que podía tocar, fue en la Feria de Ciencias del Condado en 8º grado. Había pasado 3 semanas construyendo una pequeña turbina eólica con piezas de chatarra que había recogido detrás del gimnasio de la escuela. Un viejo motor de ventilador, una llanta de bicicleta, unas cuantas piezas de madera contrachapada que mi maestro me ayudó a cortar rectas. Cuando giraba bajo las luces fluorescentes del gimnasio, las aspas brillaban débilmente, atrapando el aire lo suficiente como para hacer que una pequeña bombilla se encendiera. No era perfecto, pero funcionaba. Y para mí, eso lo era todo. Recuerdo mis manos temblando cuando llamaron mi nombre para el primer lugar. Los aplausos llenaron el salón como una ola, resonando en las gradas de metal. Por una fracción de segundo, imaginé a mis padres en la multitud. Mamá con su cámara, papá aplaudiendo con orgullo, tal vez Isabela poniendo los ojos en blanco, pero sonriendo de todos modos. Pero cuando miré hacia las gradas, la fila que debería haber sido la suya estaba vacía. Las sillas plegables estaban ordenadas en una línea, intactas, el programa de papel descansando perfectamente donde alguien lo había colocado horas antes. Después de la ceremonia, me quedé, fingiendo organizar mis materiales mientras las otras familias empacaban, riendo y tomando fotos. Algunos padres me felicitaron por cortesía, sus voces suaves con lástima. Cuando el conserje comenzó a apilar sillas, finalmente salí. El aire era cortante y frío, y las luces del estacionamiento zumbaban sobre el pavimento agrietado. Nuestro coche familiar no estaba allí. Estuve de pie bajo el parpadeante poste de luz durante casi 20 minutos antes de que mi maestro, el señor Castillo, me ofreciera llevarme a casa. No preguntó dónde estaban mis padres. Simplemente me entregó una taza de chocolate caliente de un termo y dijo: «Hiciste un buen trabajo, niña. No dejes que nadie te haga sentir pequeña por ello». Cuando entré a la casa,
las luces estaban encendidas y las risas salían de la cocina. Mi madre estaba arrodillada junto a Isabela, arreglando el dobladillo de su vestido de graduación, su voz llena de emoción. «Pareces un sueño», dijo. Mi padre estaba filmando con su vieja videocámara, narrando con orgullo la gran noche que se avecinaba. Me quedé en la puerta, la medalla de metal todavía alrededor de mi cuello, esperando que alguien levantara la vista. Nadie lo hizo. Cuando mi madre finalmente me notó, sonrió distraídamente. «Cariño, lo siento, no pudimos llegar. Ya sabes lo difícil que es reprogramar estas pruebas de vestuario». Señaló la mesa. «Hay lasaña de anoche si tienes hambre». Asentí, dejé la medalla en silencio junto a la máquina de coser y no dije nada. Más tarde esa noche, me senté sola en la mesa de la cocina, la casa a oscuras excepto por la pequeña lámpara sobre el fregadero. La medalla reflejaba la luz, brillando débilmente contra la madera. Tracé sus bordes con mi dedo y pensé en el momento en que habían llamado mi nombre. El estallido de aplausos que parecía haber llenado mi pecho. Ahora se sentía hueco. Es extraño lo rápido que el orgullo se convierte en cenizas cuando no hay nadie con quien compartirlo. Comí un bocado de lasaña fría y me dije a mí misma que estaba bien, que no necesitaba que nadie me aplaudiera. Pero en algún lugar profundo, una pequeña voz susurró: «Mereces ser vista». A partir de ese día, dejé de pedirle a nadie que viniera a mis eventos. Cuando llegué a las semifinales estatales de debate, ni siquiera lo mencioné en la cena. Cuando la escuela imprimió mi ensayo en el periódico local, recorté la página yo misma y la doblé en mi cuaderno. Mi familia nunca se dio cuenta, y dejé de intentar que lo hicieran. Aprendí una especie de eficiencia silenciosa, como celebrar en privado, como existir sin interrupción. Pero la humillación también llegaba en dosis más pequeñas, esparcidas como fragmentos de vidrio a lo largo de los años. Estuvo la vez que mi madre organizó una cena para el grupo de baile de Isabela. La casa olía a pollo asado y romero, la mesa brillaba con su mejor porcelana. Ayudé en la cocina toda la tarde, cortando verduras, puliendo vasos, arreglando flores. Cuando todos se sentaron, me di cuenta de que no había un plato para mí. Me quedé de pie detrás de mi silla, sonriendo torpemente hasta que una de las chicas preguntó: «¿No vas a comer?». Mi madre levantó la vista desde el extremo de la mesa, frunciendo el ceño ligeramente como si acabara de notar que existía. «Oh, Sofía, pensé que ibas a servir esta noche». Asentí automáticamente, fingiendo que ese siempre había sido el plan. Pasé el resto de la noche rellenando bebidas y recogiendo platos, tratando de ignorar el espacio vacío en la mesa donde debería haber estado mi comida. Después de que los invitados se fueron, me quedé a lavar los platos. El agua estaba demasiado caliente, quemándome las manos, pero no la bajé. Me gustaba el escozor. Me hacía sentir despierta. Fregué hasta que el último plato brilló y la cocina relució. Cuando finalmente cerré el grifo, el silencio rugió de nuevo. Mis padres se habían ido a la cama, Isabela ya dormía. Estaba sola en medio de las encimeras limpias, el olor a jabón de limón denso en el aire, y miré el único plato sin usar que todavía estaba en el mostrador. Lo sequé y lo apilé ordenadamente con los demás. Ese se convirtió en mi patrón: servir, limpiar, desaparecer. A medida que crecía, la dinámica no cambió. Simplemente se volvió más refinada, más silenciosa. Los éxitos de Isabela eran públicos: artículos, recitales, fotos enmarcadas en el pasillo. Los míos eran prácticos, invisibles: buenas notas, becas, el trabajo a tiempo parcial que ayudaba a pagar sus disfraces. A mis padres les gustaba llamarme la responsable, que era su forma educada de decir la irrelevante. Cuando los parientes nos visitaban, sonreían a Isabela y decían: «Tiene esa chispa». Luego se volvían hacia mí y añadían: «¿Y tú, tan servicial?». Siempre detrás de escena. Es increíble cómo las palabras destinadas a ser cumplidos pueden sonar como grilletes. Aprendí a traducirlas en silencio en mi cabeza. Chispa significaba digna de amor. Servicial significaba ruido de fondo. Cada vez que me olvidaban, no se sentía como un solo momento. Se sentía acumulativo, como gotas de agua ahuecando la piedra. Lenta e invisiblemente, me esculpieron en la sombra confiable que orbitaba su sol. Para cuando cumplí 16 años, había dominado el arte de estar presente sin ocupar espacio.
Cuando llegaban invitados, rellenaba las bebidas antes de que nadie lo pidiera. Cuando sonaba el temporizador del horno, yo ya estaba en la puerta. Mi madre una vez le dijo a una amiga, medio en broma, Sofía es como magia. En el segundo que necesitas algo, ella está ahí. Se rieron. Yo sonreí. Pero sabía la verdad. Estar allí no era lo mismo que ser vista. Ese año, durante otra de las celebraciones de Isabela, su aceptación en una academia de baile regional, me quedé junto al fregadero, observando a través del reflejo en la ventana de la cocina. La mesa estaba llena de nuevo, las risas rebotaban en las paredes. Noté, casi distraídamente, que un plato en el extremo lejano no había sido llenado. ¿El mío? Los cubiertos brillaban a su lado, intactos. Podría haber dado un paso adelante, reclamarlo, sentarme como si perteneciera, pero no lo hice. En cambio, recogí el plato y lo llevé al mostrador, dejándolo con cuidado junto al fregadero. La voz de mi madre flotó sobre las risas, suave y familiar, eres fuerte, Sofía. Deja que disfrute su momento. Asentí a nadie y abrí el grifo. El agua siseó y las risas se desdibujaron en un zumbido lejano. Esa noche, entendí algo por primera vez. No iban a cambiar. El plato vacío siempre sería mío. La única pregunta era cuánto tiempo seguiría sirviendo una mesa que nunca tuvo un asiento para mí. Mi abuela, Elena Herrera, vivía a 2 calles de nosotros en una pequeña casa blanca que olía a canela y nuez moscada sin importar la estación. Era la madre de mi madre, aunque no podrían haber sido más diferentes. Mientras que el mundo de mamá era impecable y performativo, el de la abuela era cálido y desordenado, el tipo de casa que contenía la respiración entre lotes de pastel recién hecho y transmisiones de viejas estaciones de jazz. Solía escapar allí después de la escuela con el pretexto de ayudarla a hornear, aunque lo que realmente estaba haciendo era aprender a respirar. Ella nunca preguntaba por las notas o los recitales. Simplemente me entregaba un delantal y decía, tú mides el azúcar. Yo me encargo de las especias. Juntas tarareábamos canciones de Ella Fitzgerald mientras la masa se doraba lentamente en el horno. Las ventanas de la cocina se empañaban por el calor, y durante esas pocas horas, el mundo se reducía al olor a mantequilla, canela y pertenencia. Una tarde, después de otra de las fiestas de Victoria de Isabela, del tipo en las que terminaba lavando cubiertos hasta la medianoche, entré en la casa de la abuela sin llamar. Levantó la vista de su mecedora, con los ojos agudos detrás de sus gafas, y dijo simplemente, noche dura. No tuve que responder. Señaló el mostrador donde esperaban 2 bases de pastel y añadió, bien. La ira hace la mejor masa. Me reí a pesar de mí misma, y la tensión en mis hombros finalmente se aflojó. Mientras trabajábamos, me contó historias sobre su propia niñez, los años de la guerra, las cartillas de racionamiento, las veces que horneaba pasteles de manzana para los vecinos solo para mantener sus manos ocupadas cuando sus hermanos no escribían a casa. Tenía esta forma de deslizar sabiduría en sus palabras tan suavemente que no te dabas cuenta de que te estaban enseñando. Cuando los pasteles salieron dorados y perfectos, deslizó uno hacia mí y dijo, no tienes que ganarte el amor siendo útil, Sofía. La gente intentará hacerte pensar eso, pero es una trampa. Miré hacia abajo, trazando un dedo a lo largo de la corteza tibia. ¿Entonces cómo sabes si eres suficiente? Inclinó la cabeza, estudiándome por un largo momento antes de responder. Porque te despiertas cada día y lo intentas de nuevo. Porque todavía estás aquí. Eso es suficiente. Su voz se suavizó. Y no confundas el silencio con el fracaso. Que no haya aplausos no significa que no estés brillando. Esa frase se arraigó dentro de mí tan profundamente que incluso ahora, años después, todavía puedo oírla decirlo. En ese momento, me hizo llorar. Nadie me había dicho nunca que estaba brillando. En casa, yo era la estable, la invisible, la chica que llenaba vasos y recogía platos. Pero en la cocina de la abuela, era algo completamente diferente, una persona con la que valía la pena hablar. Antes de irme esa noche, fue al pequeño estudio junto a su cocina y regresó con algo envuelto en una bufanda descolorida. Toma, dijo, poniéndolo en mis manos. Estaba guardando esto para cuando estuvieras lista para empezar a contar tus propias historias. Dentro de la bufanda había un pequeño cuaderno de cuero, con las esquinas gastadas y suaves por años de uso.
La cubierta olía débilmente a cedro y tinta. Mi nombre no estaba escrito en él, pero de alguna manera se sentía más mío que cualquier cosa que hubiera poseído. Solía ser mi diario cuando tenía tu edad, dijo. Escribía todo aquí. Recetas, poemas, oraciones, cosas que no podía decir en voz alta. Pensé que podrías necesitar algo así también. Lo volteé con cuidado, como si pudiera desmoronarse, y susurré, ¿qué debería escribir? Ella sonrió. Tu voz, antes de que el mundo intente escribirla por ti. No entendí lo que quería decir entonces, no del todo, pero pasaría años desentrañando esa frase. Esa noche, me acosté en la cama con el cuaderno de cuero en mi pecho, el olor a canela todavía aferrado a mi cabello. Lo abrí en la primera página, donde la cuidada caligrafía de la abuela llenaba media docena de líneas. Su letra se curvaba y bailaba sobre el papel amarillento, las batallas más duras se libran en silencio. Las victorias más verdaderas no dejan sonido. Debajo, había escrito una línea más, como si supiera que la encontraría cuando más la necesitara, mantén tu fuego bajo y constante, niña. Durará más así. Desde ese día, cada vez que las cosas se sentían insoportables, otra cena olvidada, otra foto familiar en la que no estaba, iba a casa de la abuela. A veces horneábamos. A veces simplemente nos sentábamos en silencio pelando manzanas o escuchando la lluvia contra el techo del porche. Ella nunca intentó arreglar a mi familia. Nunca me dijo que les exigiera más. En cambio, me enseñó a construir un mundo dentro de mí misma donde pudiera sobrevivir al ruido de ser ignorada. Y poco a poco, comencé a entender lo que quería decir sobre el silencio. No era un castigo. Era un espacio esperando que lo llenara con mi propio sonido. Comencé a escribir todas las noches. Primero sobre cosas pequeñas, el olor a hojas mojadas, la forma en que la luz del sol se posaba en el suelo de la cocina, el dolor en mi pecho cuando nadie se daba cuenta. Luego, cosas más grandes, sueños, metas, planos de quien quería llegar a ser. Ese cuaderno de cuero se convirtió en mi ancla, la prueba de que existía más allá de los roles que me daban. Cada vez que me sentía invisible, pasaba mis dedos por su lomo gastado y me recordaba a mí misma, alguien una vez me vio con suficiente claridad como para entregarme esto. Años después, cuando construiría una empresa de la nada, cuando la gente me preguntara cómo empezó todo, recordaría esa casa que olía a canela y nuez moscada, a una mujer con ojos amables y manos fuertes que creía en la luz silenciosa. Porque la abuela Elena había tenido razón todo el tiempo. No tiene que haber aplausos para que brilles. Algunas luces están destinadas a brillar suavemente, constantes y sin ser vistas, hasta el día en que lo iluminan todo. Cuando cumplí 17 años, el ritmo de mi vida se había asentado en algo predecible e invisible. Escuela, trabajo, casa, repetir. No iba a bailes ni me unía a clubes. Prefería el zumbido de los circuitos al ruido de las multitudes. Mientras otros chicos intercambiaban chismes en la cafetería, yo me sentaba en un rincón de la biblioteca, desmontando una vieja radio que había encontrado en un contenedor de una tienda de segunda mano. El olor a polvo y soldadura tenía más sentido para mí que las conversaciones triviales. Las máquinas no te olvidaban. Si algo no funcionaba, siempre había una razón que podías rastrear, probar, arreglar. La gente no era así. La gente te rompía y luego actuaba sorprendida cuando dejabas de intentarlo. El cuaderno de cuero de la abuela Elena me acompañaba a todas partes. Vivía en mi mochila entre libros de texto y bocetos de circuitos a medio terminar. Llené sus páginas con diagramas, ecuaciones sueltas y fragmentos de código que aún no entendía. Las antiguas computadoras de la biblioteca se convirtieron en mi santuario. Me quedaba hasta tarde después del cierre, con las luces fluorescentes zumbando sobre mí, mientras aprendía a programar a través de tutoriales en línea obsoletos y manuales en PDF que ya nadie leía. La lógica tenía sentido. El código era honesto. No tenía favoritos. No pedía aprobación. Si le dabas la entrada correcta, te daba la verdad. Me gustaba eso. Cuando me gradué de la secundaria, no tuve una fiesta de aceptación universitaria ni un coche nuevo con un lazo encima como Isabela. Ella ya había sido aceptada en un programa de moda en Nueva York, y mis padres le organizaron una cena de despedida con globos dorados que deletreaban su nombre. Pasé esa noche trabajando en el turno de cierre en un almacén de envíos junto a la autopista.
Se suponía que era temporal, solo hasta que averiguara qué venía después, pero de alguna manera se convirtió en mi aula. El almacén era un ecosistema de caos, paquetes apilados más altos que las personas, etiquetas manchadas, escáneres lentos. La mayoría de las noches nos faltaba personal, las cintas transportadoras chirriaban mientras intentaban mantener el ritmo. Pero noté patrones en el desorden. Como ciertas rutas siempre se atascaban a la misma hora. Como ciertas zonas se desbordaban mientras otras estaban medio vacías. Una noche, mientras esperaba un camión retrasado, dibujé todo el plano del piso en mi cuaderno. A la mañana siguiente, pedí prestada una vieja laptop al gerente y me quedé después de mi turno para escribir un programa simple que rastreaba el flujo de paquetes por zona. No era mucho, solo líneas de código y una interfaz rudimentaria. Pero después de una semana de pruebas, la eficiencia aumentó casi un 20%. Cuando le mostré los resultados a mi supervisor, Ricardo, me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Tú hiciste esto?, preguntó, desplazándose por los datos. ¿Sola? Asentí, avergonzada. Estás perdiendo el tiempo ahí afuera clasificando cajas, murmuró. Deberías estar dirigiendo la logística. Fue la primera vez que alguien dijo que yo debería ser algo en lugar de que no debería. Fui a casa esa mañana con grasa en las manos, agotamiento en los huesos y una silenciosa y parpadeante sensación de propósito en mi pecho. Por primera vez, entendí lo que la abuela quería decir cuando dijo, el silencio no era fracaso. Era espacio. Ese almacén era mi silencio, y lo estaba llenando. Me inscribí en clases nocturnas en un community college en línea, estudiando ciencias de la computación y análisis de datos. No podía pagar la matrícula de una vez, así que trabajaba turnos dobles, a menudo quedándome dormida en mi escritorio entre tareas, pero no me importaba. Cada noche de desvelo se sentía como una pequeña rebelión contra la narrativa de que yo era ruido de fondo. El código se convirtió en mi lenguaje de seguridad. Los números no mentían. Los algoritmos no tenían favoritos. Podía construir sistemas que trataran cada variable de la misma manera. Esa idea me fascinaba. A las máquinas no les importaba si eras la niña dorada o la olvidada. Solo les importaba el equilibrio, la lógica. Si les enseñabas bien, podían ser más justas que las personas. En algún lugar profundo, creo que comencé a perseguir esa justicia, tratando de construirla donde nunca había existido para mí. Por esa época, los minoristas del pequeño pueblo a los que entregaba comenzaron a quejarse de escasez y retrasos. Los pedidos que deberían haber llegado en 2 días tardaban 5. Los estantes permanecían vacíos mientras los almacenes se desbordaban. Vi a los gerentes de las tiendas entrar en pánico, tratando de dar sentido a hojas de cálculo que no coincidían con la realidad. Una noche, mientras clasificaba cajas, hice una pregunta en voz alta que hizo reír a uno de mis compañeros. ¿Y si el sistema pudiera ver dónde están atascadas las cosas antes que las personas? Él pensó que estaba bromeando. No lo estaba. Durante las siguientes semanas, comencé a diseñar un pequeño script para rastrear los niveles de stock en tiempo real utilizando escaneos de códigos de barras y registros de entrega. Era primitivo, construido en Python con datos extraídos de bibliotecas de código abierto, pero funcionaba. El sistema podía predecir qué ubicaciones estaban en riesgo de escasez con 2 días de anticipación. Se lo mostré a mi supervisor de nuevo, esperando que se encogiera de hombros, pero esta vez llamó a su gerente de distrito. En un mes, estaban usando mi modelo en 4 almacenes. Cuando llegó el informe trimestral que mostraba una reducción de costos del 15%, la compañía me ofreció una pequeña bonificación y un nuevo puesto, analista de datos junior. No era mucho, pero para mí, se sintió monumental. Recuerdo estar sentada en el muelle de carga esa noche, mirando las luces brillantes del almacén reflejadas en los charcos de la lluvia. Pensé en todas las veces que me habían pasado por alto. Todas las sillas vacías y los platos olvidados. Quizás esto era lo que significaba construir algo que notara, algo que funcionara porque yo lo hacía. Abrí el cuaderno de la abuela y escribí una frase en la siguiente página en blanco: si las máquinas pueden ser justas, quizás las personas puedan aprender de ellas. Esa frase se convirtió en la semilla silenciosa de todo lo que vino después. No me di cuenta entonces, pero se convertiría en la filosofía detrás de mi futura empresa, la creencia de que la justicia podía ser diseñada,
que los datos podían ser un espejo que mostrara donde la humanidad fallaba en equilibrarse. Al año siguiente, me mudé a la ciudad y acepté todos los trabajos que pude encontrar, entrada de datos en un almacén durante el día, proyectos de codificación freelance por la noche, tutoría a estudiantes de secundaria los fines de semana. Aprendí rápido, rompí cosas más rápido y construí aún más rápido después de eso. Mi mundo se convirtió en un borrón de pantallas brillantes y café solo, de mañanas silenciosas viendo el amanecer sobre la niebla mientras las líneas de código corrían por mi monitor. No tenía a nadie animándome, pero no lo necesitaba. Cada script que funcionaba era un susurro de validación. Cada error que corregía, un pequeño acto de desafío. A veces, cuando el agotamiento golpeaba fuerte, sacaba el cuaderno de cuero de la abuela, con los bordes ahora deshilachados, y leía su línea de nuevo: que no haya aplausos no significa que no estés brillando. Sonreía, limpiaba las migas de pizza fría de mi teclado y seguía escribiendo. Porque por primera vez en mi vida, no estaba esperando ser vista. Estaba construyendo algo que haría que el mundo se viera a sí mismo con claridad, honestidad y sin prejuicios. Y en el fondo, sabía que esto era solo el comienzo. La mañana en que todo cambió no parecía gran cosa. Era un martes, el tipo de mañana gris del medio oeste que huele a concreto húmedo y al diésel de los camiones al ralentí fuera del almacén. Estaba sentada en mi escritorio habitual en la esquina trasera, medio escuchando el zumbido de las cintas transportadoras mientras ajustaba otra versión del script de la cadena de suministro. Mi supervisor, Ricardo, se acercó, sosteniendo un portapapeles y 2 tazas de café. «Tienes una visita», dijo, dejando una de las tazas a mi lado. «Los de la corporación quieren saber cómo lograste ahorrarles un 18% en costos de distribución el último trimestre». Parpadeé. ¿Un 18%? Sonrió. Sí, 18. Te das cuenta de que son cientos de miles de dólares, ¿verdad? Cuando levanté la vista, un hombre con una chaqueta azul marino estaba de pie al borde de mi cubículo, observando los gráficos giratorios en mi monitor. No era de la corporación. Se presentó como Marcos Ellison, un consultor de logística regional que también invertía en tecnología en etapa inicial. Había oído hablar de mi herramienta de optimización a través de un informe de la empresa y quería entender al ser humano detrás de las matemáticas. Recuerdo lo incómoda que me sentí, con las manos manchadas de tinta y grasa de motor, tratando de explicar mi proyecto mientras las carretillas elevadoras pitaban de fondo. Pero a Marcos no pareció importarle las apariencias. Hizo preguntas inteligentes sobre escalabilidad, fuentes de datos y potencial de automatización. Y por primera vez en mi vida, la curiosidad de alguien se sintió como fe. Antes de irse, me entregó una tarjeta con un logotipo minimalista y dijo: «Si alguna vez decides construir algo más grande, llámame. Tienes un ojo para los sistemas que la mayoría de la gente nunca nota». Esa noche, me senté en mi estrecha cama de apartamento, dando vueltas a la tarjeta en mis manos. Construir algo más grande. Las palabras pulsaban como un latido. No estaba segura de qué significaba más grande todavía, pero podía sentir una puerta abriéndose sigilosamente en mi interior. Durante las siguientes semanas, me sumergí en la investigación. Estudié startups de logística, vi interminables charlas TED, leí todos los artículos que pude encontrar sobre análisis predictivo. No tenía inversores, ni un equipo, ni siquiera una computadora adecuada, solo un viejo ThinkPad, una señal de wifi prestada y el cuaderno de la abuela Elena a mi lado. Una noche, medio dormida sobre mi teclado, encontré una solicitud en línea para un programa acelerador de tecnología en Chicago. Ofrecían alojamiento, mentoría y una pequeña subvención a fundadores prometedores con ideas tecnológicas con conciencia social. Dudé antes de hacer clic en enviar. ¿Quién era yo para pensar que pertenecía allí? Aún así, adjunté mi prototipo y escribí una sola frase en la sección del ensayo: «Creo que la justicia puede ser diseñada». 2 semanas después, llegó un correo electrónico con el asunto: «Felicidades, Sofía». Mis manos temblaron mientras lo leía una y otra vez. Había sido aceptada en el programa con una beca completa. Por primera vez en mi vida, me iba de Indiana, no porque estuviera huyendo, sino porque finalmente tenía un lugar a donde ir. Chicago era más ruidoso, más rápido y más frío que cualquier cosa que hubiera conocido. La primera noche, me paré frente a los dormitorios de gran altura que el programa había proporcionado, aferrando mi mochila y respirando el aire de la ciudad que olía a ambición y lluvia. Dentro,
Una docena de otros fundadores ya estaban acurrucados en rincones de la sala común, hablando de prototipos, rondas de financiación y ajuste de producto al mercado. Me sentí completamente fuera de lugar, la chica del almacén entre visionarios. Pero en una semana, conocí a 3 personas que lo cambiaron todo. Maya, la experta en operaciones, tenía el tipo de energía que llenaba cada habitación. Una vez había gestionado la logística para ONGs de ayuda en desastres y podía convertir el caos en orden con una pizarra y un marcador. Luis, el científico de datos, era tranquilo, introspectivo y brillante, el tipo de persona que veía patrones en las nubes, los números y las personas. Y Camila, la diseñadora de productos, creía que la tecnología debía sentirse como compasión, no como código. Los 4 conectamos de una manera que solo puedo describir como inevitable. Empezamos a pasar noches dibujando modelos en servilletas y discutiendo sobre algoritmos éticos. En algún punto entre la cafeína y el agotamiento, nos dimos cuenta de que no solo estábamos construyendo una herramienta, estábamos construyendo una filosofía. Llamamos a nuestro proyecto Northshire Analytics. El nombre se me ocurrió una noche mientras veíamos las luces de la ciudad desde el techo del dormitorio. Se trata de navegación, les dije. Encontrar el norte verdadero, construir tu propio asiento cuando no te ofrecen ninguno. Les encantó. La metáfora se convirtió en nuestra ancla. Construye una mesa, y luego añade sillas. Eso es lo que la abuela había hecho por mí, y eso es lo que yo quería hacer por los demás. Crear un espacio donde la justicia no fuera caridad, sino diseño. Los meses que siguieron fueron brutales y hermosos. Sobrevivimos a base de café, fideos instantáneos y esperanza. El espacio de trabajo compartido de la aceleradora se convirtió en nuestro segundo hogar. Programé hasta que me dolían las muñecas. Luis construyó paneles de control que parecían constelaciones. Maya presentaba a socios con esa sonrisa imparable. Y Camila rediseñó nuestro logo al menos 100 veces hasta que se sintió humano. Cada contratiempo golpeaba duro. Cada pequeña victoria se sentía como electricidad. Cuando lanzamos nuestra plataforma beta para rastrear la equidad de inventario para pequeños minoristas, vi el primer panel de control en vivo iluminarse como un latido en la pantalla. Lo habíamos logrado, convertir el silencio en estructura, la invisibilidad en datos que importaban. Marcos, el inversor que me había encontrado por primera vez en el almacén, visitó el día de la demostración. Después, me llevó a un lado y dijo: «Tienes algo especial aquí, Sofía. Estás resolviendo el problema de la justicia sin predicarlo». Se convirtió en nuestro primer inversor ángel, ofreciendo $75,000 en financiación inicial. No era una fortuna, pero para nosotros, se sintió como si el universo finalmente dijera que sí. Esa noche, los 4 fuimos a una cafetería nocturna para celebrar. La mesa estaba pegajosa, las papas fritas frías, pero recuerdo reír hasta que me dolieron las mejillas. En algún momento, entre sorbos de café tibio, Maya se inclinó sobre la mesa y dijo: «¿Sabes qué es increíble? Construiste algo para hacer que la gente sea vista. Y ahora finalmente te están viendo a ti también». Sus palabras calaron más hondo de lo que ella se dio cuenta. Durante años, había construido mi vida alrededor de la invisibilidad, de ganarme el valor a través del servicio. Pero aquí con ellos, no tenía que encogerme. No competíamos por el espacio. Lo estábamos construyendo. Durante el siguiente año, Northshire creció más rápido de lo que ninguno de nosotros esperaba. Nos asociamos con cadenas de supermercados locales, ayudándoles a reducir el desperdicio y redistribuir el excedente de stock a bancos de alimentos. Construimos paneles de control predictivos que mostraban no solo lo que faltaba, sino a dónde podía ir la abundancia. Cada vez que incorporábamos a un nuevo cliente, sentía que estaba reparando una pequeña parte del mundo que se había roto. Por primera vez, la justicia no era un sueño. Era medible. A veces, tarde en la noche, me quedaba sola en la oficina, viendo los puntos de datos flotar por la pantalla como estrellas. Sacaba el cuaderno de la abuela Elena y pasaba el pulgar por su vieja caligrafía: que no haya aplausos no significa que no estés brillando. Pero ahora, la habitación estaba llena de luz, monitores de computadora, el horizonte de la ciudad, el reflejo de mi propio rostro en el cristal. Entonces me di cuenta, tal vez esto era lo que ella quería decir con brillar en silencio.
No había construido Northshire para demostrarle nada a mi familia. Lo había construido para las personas que nadie veía, para los estantes olvidados, los trabajadores ignorados, las pequeñas tiendas en caminos secundarios que mantenían vivas a las comunidades. Lo había construido porque la justicia, como la luz, estaba destinada a ser compartida. Mientras la ciudad dormía afuera, miré el brillo de nuestro logo Northshire Analytics y susurré la regla que se convertiría en el corazón de nuestra empresa: construye una mesa, y luego añade sillas. En ese momento, no necesitaba aplausos, ni validación, ni siquiera reconocimiento. Tenía algo mejor, una dirección. La puerta que se había abierto en ese almacén ahora estaba de par en par, y por primera vez en mi vida, la crucé sin mirar atrás. Los siguientes 18 meses fueron la escalada más empinada de mi vida. El éxito, resultó, no llegó con trompetas ni champán. Llegó envuelto en agotamiento, alquileres atrasados y el amargo olor a café quemado a las 2 de la mañana. Nuestra pequeña oficina estaba en el cuarto piso de un viejo espacio de coworking en el West Loop de Chicago, encajada entre un salón de tatuajes y una startup de realidad virtual en quiebra. El aire acondicionado del edificio gemía en verano, los radiadores siseaban en invierno y las paredes transmitían cada sonido: el bajo zumbido de la ambición, la risa de la gente fingiendo no estar aterrorizada. Vivíamos de fideos instantáneos y barritas de granola de máquina expendedora. A veces Maya y yo compartíamos una taza de café, alternando sorbos como si fuera una comunión. El único capricho era cuando el código de Luis finalmente corría sin fallar. Entonces pedíamos una sola pizza de plato hondo y la comíamos fría horas después porque ninguno de nosotros podía dejar de depurar el tiempo suficiente para tomar un descanso. Cada mes calculábamos nuestra tasa de consumo como si fuera un reloj de cuenta atrás. Los números nunca se veían bien. Pero seguíamos moviéndonos porque detenerse significaba hundirse. Para el tercer trimestre, habíamos construido una sólida prueba de concepto, un modelo predictivo para las cadenas de suministro de hospitales que podía señalar la escasez de equipos críticos antes de que ocurrieran. Fue un giro desesperado. Los hospitales se estaban ahogando en la ineficiencia y sabíamos que nuestro modelo podría salvar tanto dinero como vidas. Lo presentamos a cualquiera que quisiera escuchar: administradores, oficiales de adquisiciones, cualquiera con una cuenta de LinkedIn y Pulso. La mayoría nos ignoró. Unos pocos escucharon por cortesía. Una noche, nos encontramos presentando en una sala de conferencias fluorescente a un panel de directores de hospital agotados que parecían preferir estar en cualquier otro lugar. Maya pasó las diapositivas, Luis explicó el algoritmo y yo conté la historia como siempre lo hacía, sobre la justicia, la visibilidad y cómo los sistemas podrían ser más amables si se diseñaran para notar a todos. Cuando terminamos, la sala quedó en silencio. Pensé que habíamos fracasado de nuevo, pero entonces una mujer con un traje gris se inclinó hacia adelante y dijo: si realmente pueden reducir la escasez incluso en un 10%, cambiarán todo. 2 semanas después, estábamos incorporando a nuestro primer cliente piloto, una pequeña red de hospitales en Illinois. Esos primeros meses fueron un caos. Trabajamos sin parar, limpiando datos sucios, persiguiendo errores de servidor, durmiendo en puffs debajo de nuestros escritorios. Pero cuando llegó el informe trimestral, mostró una caída del 30% en la escasez de suministros en los 5 hospitales. ¿30%? Recuerdo la noche en que Maya imprimió el informe y lo extendió sobre nuestros escritorios como si fuera una escritura sagrada. 30, susurró. Lo logramos. Nos quedamos mirando los números hasta el amanecer, el brillo de los monitores pintando nuestros rostros con luz azul. Sin confeti, sin aplausos, solo un asombro silencioso. Por primera vez, nuestro trabajo tenía peso. Importaba. Los resultados atrajeron la atención. Inversores que una vez habían ignorado nuestros correos electrónicos de repente querían reuniones. En 3 meses, cerramos nuestra ronda de financiación inicial. Marcos se unió de nuevo, esta vez junto a 2 inversores ángeles del sector salud que creían en la tecnología ética. No era mucho, $1,2 millones, pero para nosotros se sentía ilimitado. Finalmente cambiamos las sillas plegables por unas reales con cojines que no chirriaban. Recuerdo pasar mis manos por el roble liso de nuestra nueva mesa de conferencias, lo primero que habíamos comprado nuevo. Luis se rió y dijo: es oficial. Ahora tenemos nuestra propia mesa. Aún así, la escalada no se detuvo. El crecimiento lo exigía todo,
horas más largas, llamadas más difíciles, decisiones más agudas. Aprendimos a presentar bajo presión, a perder con elegancia cuando los tratos se escapaban. Tropezamos, discutimos, nos derrumbamos y nos reconstruimos mutuamente. Pero a través de todo, los cuatro nos aferramos a esa regla silenciosa: construye una mesa, y luego añade sillas. Nuestra gran oportunidad llegó 18 meses después, cuando una cadena minorista nacional se puso en contacto. Habían leído sobre nuestro éxito en los hospitales en un informe de la industria y querían probar nuestro modelo en sus tiendas del Medio Oeste. Era la oportunidad que soñábamos y la que casi nos destruye. El alcance era masivo, los plazos brutales y las expectativas altísimas. Durante semanas, apenas salimos de la oficina. Recuerdo teclear con hemorragias nasales, a Maya durmiendo en el suelo con su laptop abierta, a Luis susurrándoles a los servidores como si fueran seres vivos. Pero cuando llegaron los resultados del piloto, mostraron algo asombroso: una reducción del 32% en la escasez de productos, millones ahorrados en costos de logística y un aumento medible en la satisfacción del cliente. La cadena expandió nuestro contrato y luego nos recomendó a otros. De la noche a la mañana, Northshire Analytics pasó de ser una startup rudimentaria y desconocida a un serio contendiente en logística predictiva. Fue entonces cuando la prensa comenzó a llamar. Aparecimos en una revista de tecnología de nivel medio bajo el titular: Justicia en los datos, la revolución silenciosa de Northshire. El artículo me pintaba como una especie de visionaria, lo que se sentía surrealista considerando que todavía comía ramen y dormía en un futón. Mi foto, una toma espontánea del día de la demostración, me mostraba sentada en el escenario junto a una silla vacía. No lo había notado hasta más tarde, pero cuando lo hice, me detuvo en seco. Esa silla, se suponía que era para la familia o invitados especiales, nos había dicho el coordinador del programa. La había dejado vacía. Mis padres no habían venido y yo no se los había pedido. Cuando el artículo circuló en línea, la gente comentó sobre el simbolismo de la imagen, la fundadora junto a un asiento sin ocupar que representaba la inclusión, la humildad, el progreso. Vieron poesía en ello. Yo vi un recuerdo. Una semana después de que saliera el artículo, mi teléfono vibró con un mensaje de casa. Lo abrí esperando felicitaciones, pero no era eso. Mi madre había enviado un mensaje de texto: la cena de cumpleaños de tu hermana es el sábado. ¿Puedes venir este año? Le encantaría verte. Ninguna mención del artículo, la empresa, el contrato del hospital, solo la misma órbita alrededor de Isabela. Miré el mensaje durante mucho tiempo antes de responder: no puedo, viaje de trabajo. Luego apagué mi teléfono. Me di cuenta de lo extraño que era: cómo podía construir sistemas que predecían el movimiento de miles de productos a lo largo de cientos de millas, pero no podía predecir un solo gesto de orgullo de mi propia familia. Quizás por eso trabajaba tan duro. Porque cada línea de código, cada métrica de eficiencia, era una forma de reescribir las leyes del abandono. Las máquinas podían aprender la justicia. Quizás la gente también podría. A medida que la empresa crecía, también lo hacía el ruido: inversores, reporteros, competidores. Pero por dentro, llevaba un silencio que se sentía más pesado cada día. Cada vez que veía esa silla vacía en fotos o en el escenario, me recordaba quién no se había presentado. No por malicia, sino por indiferencia, y a veces eso dolía más. Aún así, seguí adelante. Levantamos nuestra serie A, $8 millones de un fondo de primer nivel. La noche en que se cerró el trato, Maya descorchó champán barato en la oficina. La espuma se derramó por el suelo y nos reímos hasta que nos dolieron los costados. Pero incluso en esa alegría, me encontré mirando la silla extra junto a la mesa de conferencias, la que siempre manteníamos abierta para futuras contrataciones. Se quedó allí en silencio, bajo el brillo de nuestros monitores, intacta, esperando. Quizás parte de mí todavía era esa niña en la feria de ciencias, mirando una fila de asientos vacíos. Pero esta vez, no estaba esperando que nadie los llenara. Estaba aprendiendo a construir los míos propios. Y aunque aún no lo sabía, esa silla vacía, paciente, simbólica me seguiría hasta la noche en que mi familia finalmente se diera cuenta en lo que me había convertido. 18 meses después de que esa primera foto mía junto a la silla vacía apareciera en Tech-Horizon, todo volvió a cambiar. Pero esta vez, el silencio que siguió no fue por ser invisible.
Fue el silencio que precede al trueno. Nuestros clientes de hospitales y minoristas llevaban 2 años utilizando los sistemas de Northshire. Y aunque los resultados eran impresionantes, podía sentir que los límites se acercaban. Pronosticar las cadenas de suministro basándose en datos históricos funcionaba hasta que el mundo cambiaba de la noche a la mañana. La pandemia, las huelgas, la inestabilidad política, todo ello había expuesto lo frágil que era realmente la previsibilidad. No estábamos fracasando, pero nos estábamos estancando. Entonces, una tarde, mientras veía a Luis ejecutar simulaciones en nuestros modelos obsoletos, algo hizo clic. Estamos mirando hacia atrás, dije. Él frunció el ceño. Así es como funciona el pronóstico. Negué con la cabeza. No. Estamos enseñando a la máquina a recordar cuando deberíamos enseñarle a anticipar. Esa sola frase se convirtió en 6 meses de reinvención. Pasamos del análisis predictivo a la inteligencia adaptativa, una IA que podía autocorregirse en tiempo real a través de múltiples canales. Suministro hospitalario, demanda minorista, distribución agrícola. No solo proyectaba tendencias, aprendía de la volatilidad. Luis reescribió arquitecturas enteras. Maya construyó los acuerdos de infraestructura. Camila convirtió modelos complejos en paneles que cualquier humano podía entender. Y yo, apenas dormí. Sentía que estaba viendo algo vivo tomar conciencia. Nuestras pruebas beta fueron asombrosas. Un minorista que usaba nuestro modelo adaptativo informó una reducción del 40% en el desperdicio en 2 trimestres. Una cadena de hospitales en Texas utilizó nuestro sistema para predecir las necesidades de suministro de la UCI durante un brote de gripe inesperado, salvando cientos de vidas al hacer pedidos con anticipación. Cuando llegaron los datos, me senté en la oscura sala de conferencias y susurré, esto es más grande que nosotros. Fue entonces cuando llegó la llamada. Un conglomerado global de logística Fortune 100, uno de los más grandes del mundo, quería un contrato exclusivo de 5 años para integrar el sistema de pronóstico de IA de Northshire en toda su operación multicontinental. El acuerdo era astronómico, 5 años, derechos de licencia, tarifas de integración, ingresos compartidos. Nunca habíamos visto números así. Recuerdo la noche en que se finalizó el acuerdo. La lluvia golpeaba las ventanas de nuestra oficina de cristal, la ciudad abajo era un borrón de reflejos de neón. Maya, Luis y Camila estaban acurrucados a mi lado mientras leía la última línea en voz alta. Tras la ejecución, Northshire Analytics se convertirá en el socio predictivo preferido de Geraisen Global. Luego levanté la vista, medio riendo, medio llorando. Acabamos de construir algo que el mundo no puede ignorar. El contrato desencadenó una cascada. En semanas, los inversores volvieron a rondar. Marcos llamó desde Nueva York, prácticamente vibrando a través del teléfono. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Esto no es solo un acuerdo. Es una prueba de concepto para la próxima década de infraestructura de IA. La semilla que comenzó en un almacén helado se había convertido en algo enorme. Levantamos una ronda de Serie C con una valoración de más de $1.000 millones. La prensa usó palabras como unicornio, visionaria, fundadora, revolución de la IA. Sonreí para las cámaras cuando fue necesario, pero por dentro me sentía extrañamente desapegada. Ya no buscaba validación. Estaba protegiendo algo sagrado. Cuando la valoración llegó a las noticias, mi bandeja de entrada explotó. Viejos compañeros de clase, periodistas locales, incluso parientes lejanos de los que no había sabido en años. Pero no mis padres, no Isabela. Durante esa serie C, nuestros primeros inversores tomaron algo de liquidez y yo ejercí parte de mis RSU a través de una venta secundaria estructurada, completamente legal, completamente silenciosa. De la noche a la mañana, en papel, mi patrimonio neto superó los $200 millones. No se lo dije a nadie excepto a mi abogado y a mi contable. No era un número que llevara como una corona. Era una medida de la distancia entre quién había sido y en quién me había convertido. Era la chica que una vez arreglaba radios en un garaje que olía a polvo y aceite. Ahora podía comprar el edificio donde estaba ese garaje 10 veces. Pero no lo hice. No compré nada nuevo. Ni siquiera me mudé de apartamento. Seguía usando los mismos suéteres grises, seguía llevando mi raído bolso de lona marrón de la universidad, seguía prefiriendo zapatillas gastadas a tacones.
Luis una vez bromeó al respecto. Sabes que ahora puedes permitirte un estilista, ¿verdad? Me reí. No necesito uno. Ya sé quién soy. Mientras el mundo estaba ocupado convirtiendo Northshire en un titular, yo silenciosamente establecí algo más, una fundación. La Fundación Elena Herrera para la Equidad en la Educación y la Nutrición. Financiaba becas para niñas de pequeños pueblos del Medio Oeste que querían estudiar ciencia de datos o ingeniería, y construía bancos de alimentos locales que utilizaban nuestros sistemas de IA para distribuir eficientemente el excedente de alimentos. No hice conferencias de prensa ni ceremonias de inauguración. Simplemente firmé los papeles, transferí los fondos y escribí su nombre Elena Herrera en los documentos fundacionales con mi propia pluma. Cuando la primera becaria de la fundación me envió una carta agradeciéndome por creer en las chicas invisibles, me senté en mi escritorio durante mucho tiempo antes de responder. Le dije, no me debes gratitud. Solo prométeme esto, construye tu propia mesa, y cuando lo hagas, añade más sillas. La vida se convirtió en un torbellino de reuniones, conferencias y celebraciones cautelosas. Northshire se mudó a una nueva sede, una estructura minimalista de cristal con vistas al río Chicago. Pero mi oficina seguía siendo pequeña, con una sola silla de roble junto a la ventana y el viejo cuaderno de cuero de la abuela expuesto en un marco. En la primera página, descoloridas por el tiempo, estaban sus palabras: que no haya aplausos no significa que no estés brillando. Brillé en silencio, tal como ella me enseñó. Sin coches deportivos, sin logos de diseñador, solo impacto. Cada dólar que ganaba tenía que significar algo. Contratamos a 120 nuevos empleados, expandiéndonos a Europa y Asia. Construimos herramientas que predecían la escasez de ayuda en desastres antes incluso de que se formaran las tormentas. El trabajo se convirtió en nuestro lenguaje de gratitud. Y sin embargo, el éxito no borraba la soledad. Simplemente la hacía más silenciosa. A veces, al final de un día de 14 horas, me sentaba en la oficina a oscuras y revisaba mi teléfono. Los nombres de mis padres todavía estaban en mis contactos, intactos, como reliquias de otra vida. No había mensajes nuevos, ni felicitaciones, ni uno "estamos orgullosos de ti". Solo el interminable flujo de publicaciones de Instagram de Isabela, cenas, vacaciones, galas con leyendas como agradecida por la familia. Ya no les guardaba rencor. Había dejado de esperar nada. Pero a veces me sorprendía preguntándome, ¿siquiera lo sabían? ¿Se daban cuenta de que la hija que olvidaron había construido algo que tocaba millones de vidas? Cuando Northshire superó la valoración de $1.000 millones, el equipo insistió en celebrarlo. Alquilamos la azotea del edificio y pedimos champán barato de nuevo, solo por tradición. Mientras las luces de la ciudad parpadeaban abajo, Maya levantó una copa. Por Sofía, dijo, quien construyó la mesa en la que todos nos sentamos. Todos aplaudieron, y por un momento, el sonido llenó cada lugar silencioso que una vez me había dolido. Más tarde esa noche, cuando todos se habían ido a casa, me quedé. El viento era frío, cortante desde el río. Miré la ciudad, el horizonte brillando como código, y me susurré a mí misma, así es como se ve presentarse. Luego sonreí, pensando en la abuela Elena, en el garaje polvoriento, en ese viejo cuaderno y en la niña que una vez se preguntó si alguna vez sería vista. Había sido vista ahora. No porque gritara, no porque buscara venganza, sino porque siguió construyendo en silencio hasta que el mundo no tuvo más remedio que darse cuenta. Y aún así, llevaba el mismo suéter. El mensaje llegó un martes por la noche en noviembre, justo cuando las últimas hojas de los arces de Chicago caían fuera de la ventana de mi apartamento. Era de mi madre. Corto, educado, perfectamente medido, como una nota que enviarías a un conocido lejano en lugar de a tu hija. Acción de gracias. Sería bueno tenerte. Isabela también estará aquí. No había un "te extrañamos". No había un "estamos orgullosos de ti". Ni siquiera un "¿cómo has estado?". Solo una formalidad hueca envuelta en civismo doméstico. Después de años de silencio, se sentía menos como una invitación y más como una idea de último momento, como ser añadido a una lista de invitados en el último minuto para llenar un asiento vacío. Miré el mensaje durante un buen rato, luego escribí mi respuesta, de acuerdo. Sin signo de exclamación, sin emojis, sin rastro de calidez. Solo esa única palabra.
Esa noche, mientras empacaba, elegí con cuidado. No llevé regalos ni vino, ni siquiera uno de los pulidos temas de conversación que la gente esperaba de una fundadora. En cambio, llevé dos cosas, un ramo de margaritas silvestres, las favoritas de la abuela Elena, y una pequeña tarjeta de lugar blanca. En ella, con tinta negra, escribí, para quien se presenta. El viaje de regreso a Indiana duró 4 horas, aunque pareció más largo. Las carreteras se vaciaron a medida que avanzaba, el horizonte se desvanecía en campos llanos y vallas rotas. El pueblo no había cambiado mucho, el mismo restaurante, el mismo campanario de la iglesia, la misma quietud que solía asfixiarme. Al pasar el letrero que decía Bienvenido a Brookfield, sentí algo retorcerse en mi pecho. No era nostalgia. Era memoria muscular. El dolor de volver a un lugar que nunca te contuvo de verdad. Su casa parecía más pequeña de lo que recordaba. La pintura blanca se estaba pelando, la luz del porche zumbaba débilmente. A través de la ventana, podía ver siluetas moviéndose alrededor de la mesa del comedor, risas, movimiento, el tintineo de los platos. La misma coreografía de siempre. Aparqué al final de la calle, tomé el ramo y la tarjeta, y subí por el camino de entrada. El sonido de la grava crujiendo bajo mis botas era como un trueno distante. Cuando mamá abrió la puerta, su sonrisa era la misma que usaba con los vecinos de la iglesia. Educada, practicada. Sofía, dijo, como si probara el nombre por primera vez en años. ¿Llegaste? Sí, llegué, dije simplemente. Dentro, la casa olía a canela y grasa de pavó, cálida y familiar. La mesa del comedor brillaba bajo la luz amarilla, puesta con la misma porcelana que usaban cada año. Mi antiguo asiento estaba allí, en la esquina junto a la ventana, la misma esquina donde solía sentarme en cumpleaños y festividades, donde la tarjeta de lugar siempre escribía mal mi nombre. Me acerqué, dejé suavemente el ramo en la silla y deslicé la tarjeta blanca frente al plato. Mi madre lo notó, pero no dijo nada. Las palabras para quien se presenta miraban al resto de la mesa como un espejo silencioso. Isabela estaba radiante como siempre, envuelta en un suave cachemir beige, su pulsera de diamantes reflejando la luz. «Te ves bien», dijo, en el tono que la gente usa cuando se sorprende de que lo estés. «Vi algo en línea sobre tu empresa». «¿Cómo se llama de nuevo?» «Northshire», dije. «Ah, sí». Se volvió inmediatamente hacia su esposo, riendo. «Bueno, como decía, nuestra boutique acaba de lanzar una segunda ubicación en Nashville. ¿Puedes creerlo? Agotamos nuestra colección de invierno en 3 días». Mamá sonrió radiante. «Eso es maravilloso, cariño. Has trabajado tan duro». La conversación se movió alrededor de la mesa como una corriente en la que no podía entrar. Hablaron de la tienda de Isabela, la promoción de su esposo, su nueva casa, su próximo viaje de esquí. Cada vez que alguien hacía una pregunta, era sobre ella. Cuando se dirigían a mí, era casi accidental, como si recordaran que estaba allí a mitad de una oración. «Sofía, sigues en Chicago, ¿verdad?», preguntó papá, cortando su pavo. «Sí». «Bien, bien». Hizo una pausa, masticando pensativamente. «¿Sigues bien, entonces?» Ahí estaba. La vieja pregunta familiar. No curiosidad, no preocupación, solo una obligación, un guiño educado al hecho de que existía. «Estoy bien», dije uniformemente, sirviéndome salsa de arándanos en mi plato. La acidez golpeó mi lengua como una chispa, aguda, real. A mi alrededor, las risas continuaban. Alguien rellenó la copa de vino de Isabela. Alguien elogió sus pendientes. Seguí comiendo en silencio, escuchando el ritmo de su conversación como si estuviera en otra habitación. Nada había cambiado. Ni la forma en que la miraban a ella. Ni la forma en que miraban a través de mí. Durante años, había pensado que el tiempo podría suavizar esa verdad. No lo había hecho. En un momento, mamá se volvió hacia mí. «Deberías habernos dicho que venías. Te habríamos guardado un asiento mejor». Sonreí débilmente. «Este está perfecto». Sus ojos se desviaron hacia las margaritas en la silla a mi lado, luego hacia la tarjeta de lugar. No comentó, pero vi su mano apretarse brevemente alrededor de su copa.
La cena se alargó. Isabela contó una historia sobre un diseñador que había conocido en Nueva York. Papá interrumpió para hablar del coche nuevo de un amigo en común. Mamá se quejó de las masas de pastel y los manteles. Reí cuando era educado, asentí cuando era necesario, respondí preguntas con medida brevedad. Todo el tiempo sentí el suave zumbido de la distancia entre nosotros, pulido, practicado, impenetrable. Cuando llegó el postre, Isabela se reclinó y suspiró dramáticamente. Es tan bueno tener a todos juntos de nuevo, dijo, buscando la mano de su esposo. Han pasado años, ¿no? La miré, luego a las margaritas. Sí, dije suavemente. Años. Nadie preguntó con qué se habían llenado esos años. Nadie preguntó dónde había estado, qué había construido o por qué el ramo estaba allí. Y por primera vez, ese silencio no me hirió. Confirmó algo que siempre había sabido. No habían cambiado porque nunca lo habían necesitado. Cuando recogieron los platos y las risas comenzaron a desvanecerse, me excusé en silencio. Dejé el ramo en la silla, los pétalos reflejando la luz de las velas como pequeños soles. La tarjeta del lugar permaneció, la tinta aún secándose ligeramente, ¿para quién se presenta? Nadie se dio cuenta cuando me escabullí. Me alejé bajo el frío cielo de noviembre, la carretera brillando con escarcha. En el espejo retrovisor, la casa se hizo más pequeña hasta que desapareció por completo. Durante años, me había preguntado cómo se sentiría volver a casa. Ahora lo sabía. No eran fuegos artificiales ni reconciliación. Era saber que podías entrar en la misma habitación, sentarte en la misma mesa y darte cuenta de que ya no necesitabas ser vista para saber tu valor. Las margaritas se marchitarían por la mañana, pero la silla. Recordarían esa silla. A la mañana siguiente, el aire de la casa olía a relleno recalentado y a tensión sin resolver. El día de Acción de Gracias técnicamente había terminado, pero mis padres siempre organizaban un brunch con las sobras al día siguiente, como si repetir el ritual pudiera arreglar las grietas en los cimientos. Había pasado la noche en una pequeña posada a las afueras del pueblo en lugar de en la habitación de invitados. De todos modos, no me la habían ofrecido, y cuando llegué, todos ya estaban sentados a la mesa de nuevo. Misma porcelana, misma charla, misma jerarquía de voces. Isabela estaba radiante con otro suéter suave, su risa cortando el tintineo de los cubiertos. Mamá revoloteaba sirviendo café mientras papá leía en voz alta el periódico local sobre los precios de la gasolina como si fueran noticias nacionales. El mismo bucle doméstico congelado en el tiempo. A mitad de la comida, mi tío, un hombre amable con más entusiasmo que tacto, levantó la vista de su plato y dijo, entonces, Sofía, ¿qué haces estos días? Todavía en Boston. Dijo Boston porque para él, cualquier lugar con tecnología y clima frío era Boston. Sonreí educadamente. En Chicago, en realidad. Ah, asintió, fingiendo recordar. Y sigues con eso de las computadoras, ¿verdad? ¿Cómo se llama de nuevo? Nortalgo. Al otro lado de la mesa, vi la boca de Isabela torcerse en una media sonrisa. Sí, dijo, alcanzando su mimosa. Tiene una pequeña startup, ¿verdad? Debes estar muy ocupada, Sophie. El apodo se deslizó como una palmadita en la cabeza. Dejé mi tenedor, las púas brillando a la luz de la mañana. Un poco ocupada, dije, igualando su tono. Acabamos de cerrar nuestra ronda de financiación Serie C el mes pasado. Papá levantó la vista, confundido. ¿Serie qué? Serie C, repetí casualmente, como si fuera la frase más ordinaria del mundo. Es solo una etapa de inversión posterior. Hemos recaudado un poco más de 200 millones en total. El sonido que siguió no fue silencio. Fue una pausa colectiva, del tipo que vive entre la incredulidad y la comprensión incipiente. La cuchara de café de mi tío se congeló a medio camino de su boca. El cuchillo para trinchar que papá había estado usando para cortar el pavo frío vaciló en el aire. La mano de mamá, sosteniendo su copa de vino, tembló lo suficiente como para que la luz captara el movimiento. La sonrisa de Isabela flaqueó. La palabra 200 quedó suspendida en el aire como humo. Tomé un sorbo de agua y continué, con un tono de estudio y conversación. También estamos financiando un programa de distribución de alimentos para esta región.
La Fundación Northshire se asoció con algunas despensas locales. Quizás hayan visto los camiones, están marcados con el logo de la brújula roja. Mamá parpadeó lentamente. ¿Esa eres tú? Asentí. Sí. El nombre de la abuela está en la carta fundacional, de hecho. La iniciativa Elena Herrera. A ella le habría gustado eso, ¿no creen? Sus labios se separaron, pero no salió ningún sonido. Al otro lado de la mesa, Isabela me miraba fijamente, con la mano congelada alrededor del tallo de su copa. Su pulsera de diamantes reflejó la luz del sol como un flash. Espera, dijo, su voz medio susurrada, medio acusadora. ¿Te refieres a ese Northshire? ¿El que salió en Forbes el mes pasado? ¿Esa es tu empresa? Me encogí de hombros ligeramente. Bueno, nuestra empresa. Somos 4. Pero sí. Papá se aclaró la garganta. Y tú eres dueña de una parte. Volví la cabeza hacia él, manteniendo mi expresión neutral. Sí. Dudé, como si debatiera si dar más detalles, luego dije, casi de pasada, basado en la valoración de la semana pasada, mi parte vale alrededor de... Hice una pausa, entrecerrando los ojos ligeramente, como si hiciera cálculos mentales. 200 millones, más o menos. Pero ya sabes cómo fluctúan estas cosas. La habitación quedó completamente inmóvil. El único sonido era el débil tic-tac del reloj en la pared. Tic, tac, tic. La corbata de papá se había torcido. La copa de vino de mamá estaba suspendida a medio camino de sus labios. La mandíbula de Isabela se había caído literalmente, su tenedor colgando en el aire. El cuchillo de pavo todavía flotaba sobre la fuente, una delgada tira de carne blanca aferrada a la hoja. Durante 10 segundos completos, nadie respiró. Finalmente, sonreí, pequeña, educada, ingrávida. Bueno, dije, mirando a mi alrededor. ¿Quién quiere más pastel de calabaza? El aire no se movió. Era como si las propias paredes estuvieran procesando la frase. Luego, lentamente, mamá parpadeó, forzando una sonrisa que no llegó del todo a sus ojos. «Oh», tartamudeó. «Todavía tenemos algo en la cocina». Asentí. «Perfecto». Me levanté, alisándome la manga, y me dirigí al mostrador como si nada hubiera pasado. La habitación permaneció congelada detrás de mí, mi padre fingiendo revisar la salsera, mi tío mirando su café, Isabela todavía fija en esa media sonrisa atónita que casi parecía dolor. Mientras cortaba el pastel, podía sentir el peso de su silencio presionando mi espalda. Coloqué cada trozo con cuidado, el aroma a canela y calabaza llenando el aire, cálido y dulce. Cuando volví a la mesa, todos intentaron recuperarse torpemente. Entonces, dijo papá después de aclararse la garganta de nuevo, eso es todo un logro. Sonreí débilmente. Gracias. La voz de mamá siguió, frágil pero compuesta. No teníamos idea de que tuviera tanto éxito. Deberías habérnoslo dicho. Supuse que lo verían eventualmente, dije, con un tono suave pero firme. Ha salido en las noticias locales algunas veces. Isabela finalmente habló, su voz baja, incierta. ¿Por qué nunca dijiste nada? La miré, realmente la miré. La niña dorada, todavía interpretando el papel que le habían dado, ahora dándose cuenta de que el guión había cambiado sin ella. Porque, dije suavemente, no lo construí para que se hablara de él. Otro silencio, más largo esta vez, más pesado, del tipo que remodela el aire. Mamá intentó reír, pero se quebró a la mitad. Bueno, dijo, haciendo tintinear su tenedor contra su plato. ¿No es esto algo por lo que estar agradecidos? Asentí. Lo es. Y luego, así como así, tomé otro bocado de pastel. Dulce, especiado, silencioso. El acto más simple del mundo. Y sin embargo, de alguna manera, tenía más poder que cualquier discurso. A mi alrededor, la conversación tartamudeó, luego intentó reiniciarse, pero no pudo encontrar el ritmo de nuevo. Todos seguían en algún lugar de ese compás de incredulidad, tratando de realinear su comprensión de mí. Los dejé. No necesitaba explicar, ni corregir, ni disminuir.
La verdad había aterrizado, y hablaba más fuerte que cualquier cosa que yo pudiera haber dicho. Cuando era niña, solía soñar con este momento, no por venganza, sino como prueba. Prueba de que lo invisible podía volverse innegable. Pero sentada allí ahora, viendo el reloj hacer tic-tac sobre la chimenea, me di cuenta de que la victoria no estaba en su silencio. Estaba en el mío. Porque podía sentarme a su mesa, tranquila, centrada, completa, y saber que ya no necesitaba su aprobación para existir. Isabela finalmente rompió el silencio. Entonces, ¿están contratando? La risa que siguió fue nerviosa, frágil y de corta duración. Sonreí de nuevo. Firme. Siempre estamos buscando gente que se presente, dije simplemente, empujando el último bocado de pastel por mi plato. El reloj volvió a hacer tic-tac, constante, imperturbable. Y esa era la música del poder, el sonido de la paz confundida con la compostura. Mamá me encontró en la cocina después de que todos los demás se habían dispersado hacia la sala de estar, sus risas frágiles e inciertas, tratando de reacomodarse alrededor de la nueva gravedad de lo que acababa de suceder. Los platos estaban apilados en el fregadero, el vapor salía del lavavajillas, el olor a canela y huesos de pavo flotando en el aire. Cerró la puerta detrás de ella como si el silencio necesitara paredes. Sofía, comenzó, su voz baja y temblorosa. ¿Por qué no nos lo dijiste? ¿Por qué no dijiste algo antes de hoy? Se cruzó de brazos, medio a la defensiva, medio desconcertada. Podrías haberme advertido. La gente pensará que no te apoyamos, que estábamos desconectados. Me volví hacia ella lentamente, la luz del techo brillando en el fregadero de acero inoxidable. Mamá, dije suavemente. Sí que te lo dije. Durante años. Cada vez que intentaba hablar de lo que amaba, de lo que estaba construyendo, cambiabas de tema. O me decías que dejara hablar a Isabela primero. Lo he estado diciendo todo el tiempo. Simplemente nunca escuchaste. Sus labios se separaron, pero no habló. Por primera vez en mi vida, vi confusión en su rostro. No ira, no desaprobación, solo la lenta y creciente comprensión de la ausencia. No te estoy culpando, continué, mi tono firme, casi amable. Simplemente dejé de intentarlo. Cuando creces escuchando que te calles el tiempo suficiente, el silencio comienza a sentirse como seguridad. Se dejó caer en el taburete más cercano, el color desapareciendo de su rostro. Nunca quisimos hacerte sentir así. Lo sé, dije. Esa es la parte más difícil. No quisieron, pero aún así sucedió. A través de la puerta, el murmullo de la conversación llegaba débilmente desde el comedor. Podía oír la voz de Isabela, más suave de lo habitual. La de papá, más lenta. Luego sus pasos, pesados e inciertos, moviéndose hacia nosotros. Se detuvo en la puerta, sosteniendo el borde del marco como si necesitara apoyarse. Sofía, dijo en voz baja. ¿Puedo sentarme? Señalé la esquina de la cocina donde había una sola silla arrinconada contra la pared. La silla, la que había sido mía durante años, el asiento olvidado al borde de cada celebración. La sacó y se sentó lentamente, como si temiera que pudiera desaparecer. No sé qué decir, admitió después de un momento. Pensé que estabas bien, pero nunca imaginé esto. Se pasó una mano por su cabello ralo. ¿Cuántas cosas me he perdido? Lo miré durante un largo rato. La pregunta era demasiado grande para las palabras y demasiado tarde para las respuestas, pero aún así, algo en mí se ablandó. Muchas, dije suavemente. Pero algunas cosas todavía están aquí para ser vistas. El reloj de la cocina hizo tic-tac entre nosotros, un metrónomo silencioso de todo el tiempo que había pasado sin conversación. Entonces Isabela apareció en la puerta. Su voz era pequeña, casi frágil. ¿Puedo entrar? Mamá asintió automáticamente, pero Isabela me estaba mirando a mí. Asentí brevemente. Entró, sus movimientos más lentos de lo que nunca los había visto. Sus ojos, tan brillantes y seguros hace unas horas, ahora parecían inestables, buscando un punto de apoyo. No lo sabía, susurró. Quiero decir, sabía que te iba bien, pero nunca. No lo vi.
Simplemente pensé que si alguna vez tenías éxito, vaciló, su voz quebrándose, yo desaparecería. Como si no hubiera espacio para las dos. Su honestidad me desarmó. Dejé el paño de cocina que había estado sosteniendo. Isabela, dije. No desapareces porque alguien más brille. Desapareces cuando dejas de presentarte. Parpadeó, con los ojos vidriosos, y asintió débilmente. Sin pensar, metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y saqué la pequeña tarjeta de lugar blanca que había llevado la noche anterior. La tinta estaba ligeramente manchada por mis manos, pero las palabras seguían siendo claras. ¿Para quién se presenta? La coloqué suavemente en el mostrador entre nosotros. Esta, dije en voz baja, es la nueva regla en mi vida, en mi hogar, en mi corazón. Sin emociones prestadas, sin orgullo prestado. Si quieres sentarte a mi mesa, todo lo que tienes que hacer es presentarte. Completamente, honestamente. Sin fingir, sin borrar. Mamá miró la tarjeta como si fuera un veredicto. Papá exhaló largo y tembloroso. Isabela extendió la mano y la tocó con las yemas de los dedos, luego me miró. ¿Podemos empezar de nuevo? Esbocé una pequeña sonrisa. Eso depende de si lo dices en serio. No respondió, pero por una vez, su silencio no fue defensivo. Fue humilde. Cuando me fui más tarde esa noche, la casa estaba más silenciosa de lo que nunca la había oído. Nadie me acompañó a la puerta, pero al salir, vi de reojo a papá todavía sentado en esa silla de la esquina, mirando a la nada. La tarjeta de lugar yacía ahora en el centro de la mesa de la cocina, junto al ramo de margaritas que se marchitaban. Afuera, el frío aire de noviembre me mordió las mejillas. El cielo se había vuelto del color del peltre y amenazaba con nevar. Subí a mi coche, encendí la calefacción y me senté un momento antes de arrancar el motor. Mi teléfono vibró, un torbellino de mensajes iluminando la pantalla. Ya estaba sucediendo. Se había corrido la voz. Una prima había publicado algo vago, resulta que nuestra familia tiene una verdadera genio. ¿Quién lo diría? Alguien más había comentado, espera, ¿esto es sobre ese artículo de Forbes? En una hora, sabía que los chats grupales estarían ardiendo. Viejos compañeros de clase, parientes lejanos, todos diseccionando la noticia como un titular. No respondí. No corregí. No publiqué nada. La verdad ya no necesitaba defensa. Estaba ahí fuera, moviéndose por el mundo por sí misma. Mientras me alejaba, el pueblo se hizo más pequeño en mi espejo retrovisor. La misma gasolinera, el mismo campanario, el mismo letrero oxidado que una vez pareció la frontera de mi mundo, pero ahora era solo un punto de referencia en una historia que ya había pasado su última página. En un semáforo en rojo, bajé un poco la ventanilla. El viento traía el más leve olor a humo de leña y pino, el aroma de la cocina de la abuela Elena vivo en mi memoria. Sonreí. En algún libro de contabilidad silencioso del universo, sabía que ella estaría orgullosa. No por el dinero ni por la empresa, sino porque finalmente había aprendido su lección. No construyes una vida para ser vista. La construyes para que otros puedan apoyarse en ella. Para cuando llegué a la autopista, los primeros copos de nieve comenzaron a caer, flotando perezosamente a través de los faros. La carretera se extendía abierta ante mí, ancha, interminable, libre. Y detrás de mí, en esa vieja cocina, una sola tarjeta de lugar esperaba en la mesa. Una pequeña promesa blanca bajo el zumbido del refrigerador. ¿Para quién se presenta? A la mañana siguiente, el aire era cortante y plateado con la luz temprana del invierno. Salí del pueblo antes del amanecer, mi coche cortando la niebla que se aferraba a los campos. La autopista estaba tranquila, una larga cinta gris que se extendía entre el pasado y el futuro. Por primera vez en años, no me alejaba de algo. Conducía hacia algo que había construido con mis propias manos. El banco de alimentos local estaba al borde del distrito industrial, alojado en un viejo almacén que solía almacenar fertilizantes. Ahora olía a pan recién hecho, a cítricos y a esperanza. La pared frontal llevaba el nombre La Fundación Elena Herrera en letras de bronce limpias. Debajo, trabajadores con chalecos rojos de Northshire descargaban cajas, productos frescos, productos enlatados y suministros médicos de camiones marcados con nuestro logo de la brújula. Aparqué y subí por el camino de grava,
mis botas crujiendo suavemente. Dentro, los voluntarios reían, clasificaban donaciones y repartían chocolate caliente a las familias que esperaban en la fila. Una niña pequeña me saludó desde detrás de una mesa de manzanas. No podía tener más de 8 años. «Usted es la señorita Ramírez, ¿verdad?», dijo tímidamente. «Mamá dice que este lugar ayuda a mucha gente». Me arrodillé a su altura. «Esa es la idea», dije, sonriendo. «También es tu lugar». Sonrió, sin entender del todo, pero sintiéndolo de todos modos. Los niños siempre lo hacían. Le di una pegatina con nuestro emblema de la brújula roja y la vi correr para mostrársela a su madre. Cerca de la entrada colgaba una nueva placa de madera que no había estado allí en mi última visita. Alguien del equipo debió haberla instalado durante la noche. Me acerqué para leer la inscripción tallada en letra cursiva: «No necesitas que te inviten para pertenecer. Construye tu propia silla». Se me hizo un nudo en la garganta. Las palabras eran simples, pero llevaban el peso de toda una vida. A la abuela Elena le habría encantado: madera simple. Sin oro, sin mármol, solo verdad. Pasé las yemas de mis dedos sobre las letras talladas, sintiendo la veta bajo mi piel. En ese momento, me di cuenta de que este lugar, este trabajo, era la mesa que ella me había estado enseñando a construir todo el tiempo. Cuando volví a salir, la nieve había comenzado a caer, copos suaves y vacilantes que se posaban en mi cabello y se derretían al instante. Me senté en el coche durante mucho tiempo, dejando que la calefacción zumbara en silencio, pensando en todo lo que había sucedido. Luego tomé mi teléfono y busqué a mamá. Por un minuto, dudé. La última vez que habíamos hablado, el aire entre nosotros había estado denso de palabras no dichas. Pero la curación no es silencio, es invitación. Cuando respondió, su voz era cautelosa. «¿Sofía?» «Hola, mamá». «¿Estás bien? ¿Llegaste a casa sana y salva?» «Sí», dijo. «De hecho, estoy en el sitio de la fundación. Está funcionando bien». «Qué bueno». Otra pausa, más suave esta vez. Vi el artículo sobre el banco de alimentos en Facebook. Tu tía me lo envió. Es hermoso. Sonreí débilmente. Gracias. Luego respiré hondo. La próxima semana, daré una pequeña charla en el centro comunitario del pueblo. Nada de TED ni nada por el estilo, solo una sesión para estudiantes de primer año sobre tecnología y oportunidades. Nada elegante, pero si te gustaría venir. Deberías llegar temprano. Podría llenarse. No respondió de inmediato. Podía oír el leve sonido de su respiración, el peso de la consideración. Finalmente, dijo, casi en un susurro, me gustaría. Quizás tu padre también. Eso estaría bien, dije. Habrá un asiento para ustedes. Después de colgar, me quedé allí, con el teléfono todavía en la mano, viendo la nieve arremolinarse afuera. No era una reconciliación. Todavía no. Pero era un comienzo, un pequeño y deliberado acto de presentarse. Y eso era suficiente. Más tarde esa tarde, pasé por la antigua casa familiar una última vez antes de regresar a Chicago. No había nadie en casa, pero las cortinas de la sala de estar estaban corridas y el tenue brillo de una lámpara llenaba el espacio. A través de la ventana, podía ver la mesa del comedor, vacía ahora, despojada de su grandeza festiva. Y en la esquina, en la silla donde una vez me había sentado olvidada, alguien había colocado un simple jarrón de cristal lleno de margaritas silvestres. A su lado, apoyada contra el plato, estaba la tarjeta de lugar blanca que había dejado. ¿Para quién se presenta? La caligrafía seguía siendo mía, pero el significado se había vuelto más grande que yo. Ya no era solo un límite. Era una invitación, un mapa. Me quedé allí un momento, mi reflejo débil en el cristal, y sonreí. Esa silla ya no pertenecía a la niña que esperaba ser vista. Pertenecía a cualquiera lo suficientemente valiente como para llegar. Cuando finalmente me di la vuelta para irme, la nieve había comenzado a caer más pesada, cubriendo la calle con un suave silencio blanco. El mundo parecía reiniciado, limpio, indulgente. Pensé de nuevo en la abuela, en su cocina que olía a canela y lluvia.
En su voz susurrando, no necesitas aplausos para brillar. Mientras conducía hacia la ciudad, la radio sonaba en voz baja, una canción que no reconocí pero que de alguna manera sentí que estaba escrita para este momento. Constante, sin prisa, en paz. A lo lejos, el horizonte de Chicago brillaba como una promesa. Me olvidaron durante años. Aprendí a recordarme a mí misma primero. 200 millones de dólares nunca fue el objetivo. Es solo lo que sucede cuando dejas de pedir permiso para existir. Y cuando construyes una mesa propia, no cierres la puerta. Añade más sillas.